El invitado que os traemos hoy se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Fue con el Racing de Santander con el equipo que dio el salto a Primera División, llegando a ser incluso uno de los capitanes del equipo. A los 36 años puso fin a su carrera en el Alcorcón, tras haber pasado por Cádiz, Albacete o Nástic, entre otros equipos. Pero no solo hablaremos de fútbol con él. También fue batería del grupo Hacia Dónde. Actualmente, el fitness ocupa prácticamente toda su vida y podremos repasar algunas de las acciones solidarias en las que participó. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Ligote de Abadía! Cuando mi equipo marcando siento que me adentre en el abismo. Siento que no controlo mi mente, que estoy cayendo. Siento. Pues nada, como podéis haber visto, pues hoy la melodía del programa, la habitual que tenemos, pues ha cambiado en honor a nuestro invitado. Fernando Morán, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Echas mucho de menos la época de Hacia Dónde, la época de la batería? Bueno, con la música sigo enredado, haciendo diferentes cosas, pero sí que se echa de menos, ¿no? Aquella época que fue muy bonita, ¿no? No solo por el tema de la música, sino también por los años vividos con el Racing. Sí, buena canción. También con Mono Burgos, que estuviste a ti haciendo el tema. Y nada, oye, la primera pregunta que teníamos antes de pasar a presentarte al equipo no es de nadie, de nosotros, y es una pregunta que nos han dejado lanzada. Y quería que nos contases un episodio que te pasó en Bodepiélagos con un chico que iba en parapente, ¿puede ser? Sí. Sí, bueno, nada, fue una historia muy curiosa porque estaba con Gonzalo Colsa en mi casa, estaba en mi casa pues ensayando, estábamos ahí tocando algo de música y al salir del garaje pues vimos que había pues un montonazo de gente fuera digamos, dentro del jardín, estaba la policía, estábamos asustados, yo digo, joder, a ver, no sé si hemos tocado demasiado alto, ¿sabes? Y resulta que es que un parapente, un chico, el pobre, pues tuvo problemas con el parapente y se estrelló en mi casa. El pobre, pues bueno, pues tenía ahí la pierna bastante fastidiada y esa fue la historia, ¿no? Que nos quedamos ahí los dos, que teníamos que ir al partido y claro, yo les decía, oye, os tengo que dejar aquí en casa, ¿sabes? Porque nos tenemos que ir a jugar el partido con el equipo, ¿no? Y fue una experiencia un poco que, bueno, al final el chico pues se recuperó, pero fue curioso. Sí, como poco curioso. ¿Quién nos ha dejado lanzada esta pregunta? ¿Quién crees? Pues no lo sé, no lo sé. Pues nada, Javi Guerrero, que ha sido quien te pasó el contacto, quien te lió un poco para poder tenerte aquí, le pedimos que nos dejes una pregunta lanzada para ti, así que bueno, ha colaborado, la verdad que Javi Guerrero fue un crack con nosotros, muy colaborativo y nos ayudó mucho a seguir con el programa y nos dejó esta pregunta lanzada para ti un poco para empezar antes de presentarte al equipo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ello. Pablo, desde Barcelona, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí andamos, con ganas de hablar ya con un ex racinguista. Y bueno, aquí ya sabes, Fernando, hablaremos de Munitis, de Valdano, como del padre Levis. Todavía me acuerdo de aquella charla que nos diste en los Salesianos en el año 2004 y me acuerdo de aquello. Son cosas, al final las charlas al final calan hondo, lo que comentas. Me alegro, me alegro. Bueno, Ángel, desde Bilbao, ¿cómo va la cosa? Pues muy bien, Woody. Aquí estamos y con muchas ganas de empezar la entrevista con el crack que ha venido hoy. Y David, desde Santander. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Mira, aquí en este programa somos unos enamorados de las anécdotas y estoy seguro de que un futbolista polifacético como tú está lleno de ellas. Sí, bueno, a ver si me acuerdo de muchas, claro. Bueno, pues nada, Fernando, lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí, por prestarnos esta hora del día en poder charlar contigo y sin más, yo creo que Pablo tiene la primera pregunta que empezaremos un poco con el principio de tu carrera. Así que, Pablo, adelante. Pues sí, nada, yo te quería preguntar, es un poco tirar de memoria, porque estamos hablando de los años 90. Te quería preguntar sobre dos jugadores que compartiste vestuario.
Uno fue con Guti, jugaste con él en el año 95-96, creo que compartiste bastantes partidos en el medio campo. Sí. Quería saber cómo era Guti como compañero, como jugador. Y otra pregunta de aquella época es sobre Raúl. No sé si también coincidiste en algunos partidos y me he dado cuenta que aquí Raúl contigo jugó, parece ser que 9 partidos y metió 16 goles. No sé si me puedes explicar eso. Bueno, yo jugué con Guti desde los 12 años. Cuando yo entro en el Real Madrid, entra Guti. Guti también está en las categorías inferiores y jugamos juntos durante muchos años en la cantera. Y Raúl también entra con 14 años y también somos compañeros durante bueno, pues toda la época de cadete y juvenil, ¿vale? Luego ya en segunda división, Raúl y Guti suben, digamos, al primer equipo y yo ya ficho por el Racing, ¿no? Es un poco, digamos la relación con ellos fue bastante amplia porque fueron durante muchos años, ¿no? Guti era un tipo pues especial, siempre ha sido un jugador muy talentoso. Como anécdota os puedo comentar que un día pues éramos juveniles y a Guti pues le ponían a veces en banda izquierda y a él no le gustaba bueno, tenía la suficiente personalidad o atrevimiento, ¿no? Pues para decir al entrenador que si él no jugaba de media punta, pues que se iba del entrenamiento. Y se fue del entrenamiento en las siguientes semanas sí que el club pues, fue poniéndole más en el centro, pero es una decisión que demuestra un poco su personalidad. A mí ni se me ocurriría, ¿no? Decirle en el Real Madrid que si no juegas en banda, pues te vas de un entrenamiento, ¿no? Esa es un poco la personalidad que tenía. Guti era muy bajito y hasta juveniles, pues casi a veces que no jugaba. Pero justo ya con 16 a 17 años ya pegó un estirón y explotó. Hizo 2 temporadas muy, muy buenas y en segunda división pues se mereció el poder ascender al primer equipo. Y Raúl, pues todo lo contrario, un tipo mucho más... más serio, más constante, era un tipo que no hablaba con muchos, pero era un tío que sabía que él iba a llegar, o sea, era un tipo que tenía el don de meter muchísimos goles y así hizo. Aparece 19, pero yo creo que desde los 14 hasta los 20, bueno, pues metería 500, porque era un tipo que metía todo lo que aparecía por el área, ¿sabes? Otro jugador que se merecía también pues estar en el primer equipo. Sí, la verdad que haber compartido tiempo con Guti tanto tiempo debe ser digno por lo menos de un montón de cosillas ahí que se te quedarán guardadas en la retina, seguro, vamos. Y por lo que veo ya parece que Guti era el Guti que conocimos después ya en las cámaras de primera división. Dime, sí, lo que te he comentado, ¿no? Era un tipo que bueno, tenía esa capacidad de bueno, pues estar por encima, ¿no? Pues él sabía de sus cualidades y bueno, el Madrid lo conocía, ¿no? Y se le podía permitir esos desaires, ¿no? Pero a la larga luego pues demostró ha llegado a ser capitán y jugando en diferentes posiciones, porque Guti llegó a jugar un año de delantero, ha jugado de media punta, de interior, o sea, ha sido un tipo que ha dado muchísimo rendimiento. A mi modo de ver, si Guti hubiera sido pues, más constante o más como Raúl, Guti hubiera podido ser uno de los grandes jugadores de la historia, ¿vale? Ha seguido siendo un jugadorazo, pero bueno, pues ese punto de constancia que siempre tuvo Raúl, que Raúl ha mantenido cada año ese nivel, pues creo que en Guti hubiera sido algo magnífico, ¿no? Sí, desde luego. Pero bueno, nos lo hizo pasar muy bien, ¿eh? Fernando, también te digo, o sea, en el campo igual se quedó un poco atrás, pero no lo ponemos en grande con él. Creo que Ángel quería hablar un poco de tus principios en el Racing, ¿verdad, Ángel? Efectivamente, Guti. Pues yo quería preguntar a Fernando, pues siguiendo el orden cronológico de su carrera, pues cómo se produjo su llegada al Racing y pues que nos cuente un poquitín, pues qué compañero le impresionó más pues de aquellos nombres tan míticos pues como Salazar, Villabona, Beschasnik, Merino, ese Racing de los 90, que nos cuente un poquitín cómo era. Bueno, pues mira, yo estaba en INEF, estaba en
la carrera, digamos, estaba jugando en segunda división en el Real Madrid y bueno, estaba subiendo la temporada anterior con Valdano, pero el Madrid fichó a Capello y Capello conmigo pues tampoco, bueno, teníamos mucho feeling, que eran jugadores un poco más agresivos y yo pues ahí tenía un poquito menos de opción, ¿no? Y estaba en INEF y me llamaron el director, me dijo, oye, es el momento que te llama tu padre. Y me llama mi padre y me dice, oye, Fer, que llama al Racing que te fichan, que hay que decidirlo esta tarde. O sea, yo estaba allí imagínate, en la universidad y nada, en 4 horas tenía que tomar la decisión bueno, no lo dudé, ¿no? Porque era una oportunidad de poder jugar en primera división, el Racing en aquella época pues pagó 100 millones de pesetas, que eran bastante dinero en aquella época, y era una apuesta que yo para mí era pues muy bonita. Y me hice una maleta y me vine y fui para allá. Y bueno, pues claro, encontré un equipo pues muy maduro, gente con un nivel muy bueno. Y bueno, gente que me haya sorprendido un poquito todos, pero por ejemplo, Ceballos para mí era un referente. Al acabar los entrenamientos era un tipo que decía, "Ven, ¿quién quiere quedar a tirar tiros, ¿no?" Y a lo mejor algún otro portero pues se iba, ¿no? Y él siempre se quedaba hasta que el último quisiera tirar, ¿no? Eso a mí me sorprendía. Bechasny, por ejemplo, esa capacidad de juego, de velocidad, de fuerza, ¿no? Y encontré pues eso, un equipo en el que ya no era una cantera, ¿no? Donde ya tenías que trabajar un poquito todos los conceptos de grupo, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita bueno, fueron 6 meses que la verdad es que jugué bastante y me encontré muy, muy cómodo. Sí, Fernando, hablabas de Ceballos y, vamos, según te estaba escuchando, se me ocurría preguntarte un poco por tu experiencia como capitán del Racing compartida con José Ceballos, con un referente y un histórico del racingismo como era José Ceballos. Entonces, si tienes alguna anécdota con él o qué es las enseñanzas de cara al vestuario que dejaba y demás. Sí, José era un tipo como lo ves, ¿no? Para mí fue una referencia y cuando yo he sido capitán en otros equipos, pues le he tenido siempre como referente, ¿no? Y una anécdota muy que me gustó muchísimo y que, bueno, fue para mí pues interesante, fue en la época con Peterman. José Ceballos era el primer capitán y yo era el segundo. Y pues era la época en la que había una plataforma anti-Peterman, no sé si os acordáis, y bueno, pues se comentó que iban a sacar cartulinas negras en el minuto 15 o el minuto 20 del partido en todo el estadio. Entonces él hizo una reunión el día antes del partido y dijo que si salían esas cartulinas, él sacaba el equipo del campo. Entonces yo le quise hacer ver al presidente, que era el entrenador, que pues bueno, pues que había que valorar qué podríamos hacer, si podíamos buscar otra solución. Y él como que se lo tomó mal, ¿no? Un poco como me medio insultó allí un poco en la charla. Y claro, yo me quedé un poco pues dolido. Y al día siguiente, el entrenamiento, pues antes de empezar el entrenamiento, José Ceballos, como gran capitán, pues antes del otro le dijo, Presi, mira, antes de nada creo que tienes que pedirle disculpas a Morán. Y yo, no hace falta, tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? Pero esos detalles, ¿no? Son los que demuestran un tipo que no se casa con nadie, que incluso en las reuniones con los clubes, en la gestión de entrenamiento, siempre ha sido un tipo que era, como repito, empezaba el primero y se quedaba el último hasta que cualquiera quisiera tirar, ¿no? Esa capacidad y esa personalidad pues siempre me ha gustado y le he tenido como referencia y repito, he intentado pues parecerme un poco a él. Desde luego, vamos, la etapa esa de Peterman y sobre todo en tu caso, por tu condición de capitán, tuvo que ser complicada, ¿no? Las ideas con las que vino, el tener que, en cierto modo, autogestionaros, nos comentaba el otro día Javi Guerrero, me imagino que fue una etapa complicada para ti. Sí, fue complicada porque, bueno, yo soy una persona bastante metódica, ¿no? Y entonces, claro, te sorprendía que un tipo, pues bueno, a veces dirigía el entrenamiento sin camiseta, con gafas de sol.
o que Chuchicos pues estaba allí pues medio dirigiendo, pero no pintaba nada, ¿no? Entonces era como, madre mía, estás en primera división eh, en un reto que era muy complicado porque el club no andaba económicamente muy bien y había que solucionarlo, ¿no? Entonces, como ejemplo, yo le comenté al presidente que pusieran unas gorras. El club tenía gorras verdes en el almacén que no habían vendido y que iban a ser difíciles de vender. Y el club hizo eso, puso una gorra en cada... Y al final las cartulinas negras la gente se le olvidó porque nosotros marcamos un gol y ganamos aquel partido, ¿no? Entonces al final es ir gestionando todas las situaciones complicadas o como salió en el interview que salió encima de la portería, no sé si os acordáis. Entonces, claro, son Sí, sí, cosas sí. que el club, que los jugadores, bueno, teníamos que hacer unas reuniones a veces internas, pues para estar muy concentrados, para saber cómo tendríamos que jugar, porque a veces, pues bueno, pues las propuestas eran muy arriesgadas y no tenían mucha lógica. La verdad que pocas negras que pasó el Racing, mejores que otras que han venido después, pero bueno. Fernando, me gustaría retomar un segundito el tema de Ceballos, que la verdad que Javi nos habló también un poco de él, tú has entrado más en detalle, y la verdad que da gusto que nos cuenten cosas así de capitanes de nuestro club, del Racing. Claro. Y yo un poco el tema, cómo ha cambiado también el tema de lo que es un capitán ahora quizá en un vestuario a lo que era antes. Entonces, en este punto, con Ceballos, que ya era ídolo para nosotros, solamente con lo que vemos en el campo, cada vez que nos contáis más cosas, se hace más ídolo. Quería preguntarte por aquel episodio que hubo con Prados García. ¿Cómo lo vivió el vestuario y cómo lo vivió Ceballos? Pues bueno, el problema del tema de los capitanes es que antiguamente, ahora no lo sé, ahora no estoy un poco fuera de la situación, pero antiguamente normalmente eran los jugadores los que votaban a su capitán. Ya después de mi época, nosotros tuvimos bueno, unas reuniones muy fuertes con el club porque nosotros conseguimos el ascenso y a nosotros se nos prometió un dinero que luego no lo recibimos. Entonces, bueno, pues como el capitán yo tenía que defender también al jugador, ¿no? A los jugadores, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de ahí ya los clubes intentaron tener a sus propios capitanes y eso, pues bueno, pues pierde un poco la gestión del club, ¿no? Y del equipo, ¿vale? Hay clubes que siguen teniendo esa gestión de que el capitán tiene que ser, pero no es nada fácil. Entonces, José Ceballos era un tipo que si tenía que decirle las cosas claras al director deportivo o al presidente lo decía, pero con la capacidad de saber que era lo mejor para todo el mundo, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, creo que es de valorar porque que haya jugadores auténticos es complicado. Es complicado que haya gente que tenga la capacidad de saber que a lo mejor estás yendo en contra tuyo un poco, pero estás defendiendo a tus compañeros que son los que tienes que llevar, ¿no? Entonces, al final luego yo en otros equipos lo he ido perdiendo y siempre añoré a tipos como él, ¿sabes? Sí, desde luego. Gente que tiraba para el club. Al final es que Ceballos vivió en el Racing y creció en el Racing y era su club. Y quizá 4 tíos que viniesen después, pero tampoco le iban a quitar la entidad Claro. que tenía el Sí, club. pero también va con la personalidad, ¿eh? Yo creo que, porque, bueno, hay otros jugadores o otros jugadores que han estado mucho tiempo en sus ciudades y luego no tienen esa capacidad de ser un tío llano, o sea, un tipo que llegaba y luego lo más importante era el primero que entrenaba, era el primero que estaba siempre a tope. Entonces, ha sido un tipo que siempre a mí me gustó, ¿no? Me gustó. Un ejemplo, ¿no? Creo que Pablo tenía otra preguntilla, no tan de compañeros tan como comentas de Ceballos. No sé si, Pablo, tienes por ahí la pregunta. Sí, bueno, va un poco con líder de vestuario. Hace poco, Gerard Piqué contó una anécdota de que lo pasaba muy mal en el vestuario con Roy Keane. Decía que le llegaba a tener hasta pavor. No sé si te ha pasado a ti en tu carrera como futbolista de tener algún peso pesado, líder de vestuario, que digas, joder, este tío tiene su carácter, ahora que hemos perdido cualquiera la aguanta. Alguien que hayas tenido tú más respeto que otros jugadores, por decirlo de alguna manera.
Bueno, respeto se tiene siempre a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que siempre que es cierto que cuando eres un jugador de ataque, diariamente tú entrenas contra defensas que son, pues son aguerridos o son fuertes, ¿no? Entonces, yo sí que viví la época que estaba Arceno o Mena y no lo viví con una época muy positiva. Eran jugadores que en el propio entrenamiento eran bastante agresivos. Luego lo demostraban en el campo, ¿no? Pero esa sensación de que tú sabías que en el entrenamiento había un plus importante y sabías que acababas muchos entrenamientos con muy dolido, ¿no? Eran tipos que tenían ese carácter y lo demostraban, ¿no? Y posiblemente han sido dos casos que sí bueno, pues ha habido entrenamientos en los que la tensión ha sido bastante avanzada, ¿no? A nivel de peso pesado, no, porque yo creo que al final, cuando hablas con las personas o cuando hablas con el capitán, si tú te dejas el alma o tú ven que tú te sacrificas en el campo, nadie te puede decir nada, ¿no? Otra cosa es que te pueden salir bien o mal las cosas, pero lo más importante es eso, ¿no? Que si un capitán te ve que tú te esfuerzas, al final no vas a tener ningún problema, ¿no? Yo, Fernando, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de Arceno, porque recuerdo el episodio en el que le abrió la ceja a Jan Kouskas, el delantero de la Real Sí. Sociedad. Y yo te quería preguntar justamente por lo contrario, por un compañero que hayas tenido, pues que sea el más cómico, digamos, el Joaquín Sánchez o el Pepe Reina de tu época, que esto también es muy importante para rebajar la tensión en algunos momentos del vestuario. Claro. Me dices de la época del Racing, ¿no? O en líneas generales, ¿no? En Pues mira, general, el que tú quieras. sí. Bueno, pues mira, yo Sánchez Jara, por ejemplo, me pareció el tipo más divertido que he tenido en el equipo. Era increíble, ¿no? Era un tipo que motivaba, era un crack, ¿no? Gonzalo Colsa era un tipo que era serio en el entrenamiento, pero era un tipo muy divertido. Era un tipo que me parecía que sabía gestionar todas las relaciones y era una persona que también yo he admirado mucho como compañero. Y en otros clubes, pues bueno, pues he tenido a Oli, por ejemplo, Oli que era un tipo que era un gran compañero y de repente se le puso de entrenador. Fue un dato curioso que nos reunió y nos dijo, chicos, me retiro, pero en un mes soy vuestro entrenador. Y entonces, claro, yo le llamaba, en los rondos le llamaba, me hago viejo, cosas así, ¿sabes? Y ya no sabías cómo gestionarlo. Dices, ahora que le llamo viejo, porque va a ser mi entrenador, ¿no? Entonces, era otro entrenador, otro jugador que también me parecía un tipo que sabía gestionar un poquito el grupo. Por supuesto, no por cómico, sino por una persona que también admiro, es a Emilio Amavisca. Emilio Amavisca fue compañero mío de habitación durante 2 temporadas y aprendí muchísimo a ser un tipo súper culto y, bueno, y que a día de hoy es uno de mis mejores amigos. Y Fernando, mira que compartiste en la época de Cádiz vestuario con Benjamín, que yo creo que es más fama de aquella época con el Betis, aquel Halloween, que otra cosa, ¿verdad? Que luego sí que era un profesional como la Copa de un Pino, que alguna vez lo ha comentado en alguna entrevista. Sí, Benjamín era un tipo que, bueno, pues tenía una prensa por aquella época, por aquella fiesta, ¿no? Sí. Y luego era un tipo que, bueno, pues te venía ahí con unos gogos, sabía tocar percusión, bueno, era un tipo divertido. Lo que pasa que en la época con Cádiz no tuvo muchas lesiones a nivel de gemelo y no pudo jugar mucho y no pudimos ver al mejor Benjamín, ¿no? Pero sí que era un tipo que era divertido, era un tipo divertido, sí. Sí, vamos, es lo que dices. Al final la prensa hay muchas veces que exagera todo, pero bueno. Y yo creo que para esta parte de anécdotas, David quería acabar con otra preguntilla, ¿verdad, David? Sí, yo tengo la curiosidad, Fernando, por conocer cuál es la mayor bronca que recuerdas haber vivido en un vestuario y la anécdota más graciosa durante un partido. Primero, la bronca, la mayor que recuerdes en un vestuario.
Pues la mayor bronca, Mandía, con el Hércules, yo le tuve en el Hércules, y en un partido estábamos jugando bastante mal, y en el medio tiempo, digamos, pues bueno, pues se volvió loco, ¿no? Y claro, pues había un silencio ahí bastante, porque sí que es cierto que no estábamos bien, estábamos a punto de conseguir entrar en los playoffs para subir a Primera División, y aquel partido no salió bien. Y bueno, pues era un entrenador que luego fue al Racing de Santander y no triunfó, ¿no? No triunfó, bueno, pues en poco tiempo, la verdad, porque creo que estuvo 3 o 4 meses, ¿no? Pero sí que era un tipo que a veces se le cruzaba un poquito esa sensación de intentar activar a los jugadores de esa manera, que a veces te puede funcionar y a veces no. Bueno, nada, volviendo un poco, porque hemos hablado un poco de broncas, de compañeros que descargan, que no descargan, qué tal. Toda esta experiencia en el fútbol, un poco de al final lo que es ser un compañero en un equipo y formar equipo. ¿Te ha valido un poco para tu nueva época ahora que estás con esta época del fitness, de crear un gimnasio y demás? ¿Coges experiencias de todos estos años que has vivido? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un antes y un después cuando conozco a Lorenzo Bonaventura, que es el preparador físico del Cádiz, y este hombre, pues, que ha sido luego, pues, con Guardiola, pues, el preparador físico del Barcelona de la época gloriosa del Barcelona. Y empieza a explicar o empieza a entender lo que era el entrenamiento personalizado. Yo hasta ese momento pues nos ponían a correr a todos por igual, tú hacías pesas y daba igual que lo hiciera Juanma Bechasny o Benayoun o yo, que pesábamos 20 kilos menos, ¿no? Yo ya estaba estudiando INEF y yo no entendía eso, y yo a veces lo comentaba, pero parecía como que era que no querías tú hacerlo, pero entendías que un jugador de extremo o un delantero tendría que hacer un trabajo específico, y un defensa tendría que hacer un trabajo específico aparte, ¿no? Eso tardó en el deporte profesional a aparecer, y este preparador físico, digamos, Lorenzo Bonaventura, fue el que un poco me abrió los ojos y a poder hacer todo este tipo de entrenamiento más personalizado, el trabajo excéntrico. Y bueno, pues cuando yo me retiro, pues monto C10 Training, que es un centro multifuncional, ¿no? de entrenamientos personales, donde trabajamos eso, ¿no? El que cada persona va a necesitar una idea y va a necesitar un trabajo específico para sus logros, ¿no? Suena raro, pero tardé en encontrar ese tipo de trabajo que ya se hacía en el Atlético de Madrid, ya se hacía en algún equipo, pero no a nivel de primera división en otros equipos, ¿sabes? Sí, desde luego. Y ahora además es que el fútbol ha ido evolucionando, toda esta parte física. Antiguamente era como más los jugadores de talento eran los que destacaban, el físico igual se cuidaba de otra forma. Y sobre jugadores de talento yo creo que Pablo tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, yo te quería preguntar, Fernando, un jugador rival, digamos, con el que más nivel hayas visto en un terreno de juego. En plan, este tío nos está volviendo loco o me está impresionando lo bueno que es. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo Ronaldinho, el Ronaldinho, digamos, el del Barcelona. Me parecía un tipo brutal. Cada partido, incluso cuando venía a Santander, el campo embarrado, tiraba del carro. Me sorprendió mucho Beckham, que no sé, la prensa le tenía como dos partidos. Tuve que jugar en el centro del campo contra él, y me pareció un tipo que bueno, pues corría, presionaba, era duro, o sea, me pareció un gran futbolista. Y en contra, por supuesto, he tenido que sufrir a Javi Guerrero con Las Palmas, que nos metió algún gol, y era un tipo que ya le conocía yo, porque es íntimo amigo mío, pero que como rival te vas dando cuenta que a pesar de que ya tenía 35, 36 años, pues era un crack, ¿no? Ese tipo de jugadores pues siempre te sorprenden. Pero me quedo con Ronaldinho y con ese Beckham, que me pareció un tipo muy trabajador para el aura que tenía, ¿no? Y hablando un poco de los jugadores ya de casa, nosotros teníamos siempre idolatrado desde los años 90
a Jonathan Valle. No sé qué opinión tienes sobre él, si tan bueno era, que luego al final pues no llegó a lo que podía prometer, pero ¿qué opinión tienes de Johnny Valle? Pues Jonathan era un chico encantador, era un chico encantador, pero ahí, claro, su situación familiar tampoco era la idónea. Yo recuerdo una pretemporada que él cuando teníamos que viajar a veces me decía, Fer, mira a ver si me puedes llamar por la mañana para que no me quede dormido si no me suena el despertador, ¿no? Cuando tú tienes 16 años y no tienes a lo mejor el contexto familiar, es muy duro, es muy difícil tú saber gestionar y más cuando a los 13, 14 años ya estaba haciendo pretemporadas con nosotros. Entonces es muy complicado gestionar que crees que vas a llegar y todavía eres muy joven y que no tienes un contexto familiar que te puedan arropar, ¿no? Entonces él pues tuvo él me preguntó por si me compraba un coche, que yo tenía un coche pues, rápido, y el propio club me comentó que no se lo vendiera, porque claro, era peligroso, porque acababa de tener el carné. Y era un jugador muy talentoso, pero claro, la situación, digamos, en torno es casi tan importante como el talento que puedas tener. Ha hecho carrera y ha jugado en buenos equipos, pero tal vez si hubiera tenido más apoyo, a lo mejor, o esa unión, digamos, a nivel de familiar, pues le hubiera podido tener más pegada, ¿sabes? Sí, Y hablando, Fernando, de entrenamiento físico y de talento, te iba a preguntar, ¿has conocido a un jugador del estilo de Romario o Ronaldo? Es decir, futbolistas que apenas se cuidasen, que igual incluso salían de fiesta y demás, y luego llegaba el día del partido y se salían. Sí, bueno, he tenido algún jugador, ¿no? Pero al final no han durado mucho, ¿no? Pueden haber hecho algún buen partido. Yo, por ejemplo, con Ronaldo, el presidente de Valladolid, El bueno. el bueno, aunque para mí Ronaldinho, ojo, con el de Barcelona, pero Ronaldo, las dos veces que jugamos hay una anécdota que él corre menos en el Sardinero cuando está en la Misco, corre menos que el portero. O sea, aquel partido le cambian no sé, en el 65. Entonces, cuando tú juegas contra él, claro, eran jugadores que si jugaban Champions o jugaban partidos, pues él si quería jugaba, ¿no? Pero había veces que cuando jugabas contra ellos, pues no daban, o sea, no les veías, como he dicho antes, ¿no? Pues con esa capacidad como Raúl, como Beckham o como Roberto Carlos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, por supuesto que era un grandísimo jugador, pero coincidió que en dos partidos que jugamos en Sardinero, pues sus estadísticas de kilómetros corridos eran muy pocas. Entonces decías, joder, qué pena, ¿no? No haber podido yo disfrutar en ese partido de haber visto a ese jugadorazo, ¿no? Sí, Fernando, yo creo que me he quedado un poco con la parte antes que comentabas de Jonathan Valle, de tener el entorno familiar y de toda esta parte, y aparte de la pregunta que te he hecho David ahora sobre un poco, pues también estos futbolistas que a veces se esfuerzan más y a veces se esfuerzan menos. Yo te quería preguntar, en tu carrera, porque al final comentabas, por ejemplo, pues que hay futbolistas que empiezan muy jóvenes, las expectativas son muy altas y de repente se ven ante un problema que igual son incapaces de resolver. ¿A ti llegó en algún momento en el que dijiste, se me está yendo un poco de las manos, o mirando hacia atrás dijiste, joder, esta época la recuerdo como que igual tenía que haber frenado más, o alguna historia así? Bueno, yo no he sido un tipo de salir mucho, ¿vale? Y no, siempre he intentado cuidarme. Y lo que pasa es que sí que yo usaba, digamos, un poco la música para yo estar equilibrado. Hay personas que, pues, oye, pues le gustan ir al cine, otras les gusta, pues a lo mejor salir a tomar una copa, pero a mí me gustaba un poco refugiarme un poco en la música. Y eso era lo que me hizo pues, estar más tiempo, digamos, en el fútbol. Yo era un tipo que intentaba arriesgar en el regate. Ahora actualmente el juego es más de toque, más buscar un poco es difícil ver ya jugadores que intenten encarar mucho.
Entonces, claro, eso a veces depende un poquito de tu estado que estés físicamente. Si tú estás bien y te vas de los jugadores, pues tienes más opciones de jugar, ¿no? Em, eh, a veces en algunas temporadas, pues oye, yo no tuve la suerte de jugar mucho, porque entonces cuando salías tenías 15 minutos, sabías que te la tenías que jugar 2 o 3 veces, entonces estás un poquito expectante, ¿no? Y a veces puedes elegir mal, ¿no? Entonces, al final yo doy mucho valor al 12, al 13, al 14 jugador que siempre salen y que tienen que salir súper enchufados y hacen que los titulares o los teóricos titulares estén muy apretados porque saben que los que van a salir son buenos, ¿no? Entonces yo en ese sentido eh, me considero que en muchos equipos, en algunos equipos he sido, digamos, el primer cambio y eso pues estoy orgulloso, ¿no? De haberlo podido gestionar porque no es nada fácil. Está claro. Y lo que es al final lo que viene a representar un equipo y no X jugadores Eso, que estar para cuando te necesiten. eso. Creo que Ángel te va a hacer la última pregunta de lo que es la entrevista, luego pasemos con los juegos. Entonces, Ángel, adelante. Bueno, Fernando, pues yo te quería preguntar que una vez que te retiraste del fútbol tras jugar la última temporada de la de Corcón hace casi 10 años, pues que ¿hacia dónde fuiste? Si seguiste con la música, sé que sigues con los gimnasios, como has comentado antes, de F10 Training, y creo que también Sí. hiciste un voluntariado, ¿no? ¿Y sigues en contacto con el fútbol? Sí, bueno, sigo con el contacto con el fútbol un poquito ya más como espectador, porque digamos me he especializado en entrenador, pero de personas, ¿no? De todo tipo, ¿vale? Porque en F10 tenemos médico, tenemos fisios y un poco pues tratamos o intentamos entrenar a cualquier tipo de persona, pues con gente con hernias, incluso con líneas neurológicas, etcétera, ¿no? Bueno, soy muy espectador, digamos, del mundo del fútbol, aunque últimamente, pues bueno, pues el fútbol, o sea, hay partidos en los que, bueno, echo de menos, ¿no? Esa ida y vuelta, ¿no? Que a veces había en el fútbol antiguo. Y a nivel de música, pues sigo con algún grupo, con amigos, pues, ya haciendo versiones y un poco pues enredado con la guitarra. Es algo que voy a tenerlo siempre para toda mi vida. Y esa es un poco mi línea. Ahora soy muy feliz también, ¿no? Echo de menos, sigo jugando al fútbol con los veteranos del Madrid, juego con veteranos amigos del barrio y ese momento de fútbol pues siempre es importante. Tengo 2 hijos, mi hijo juega al fútbol, está empezando con 8 añitos y bueno, pues simplemente soy ahora pues el acompañante, ¿no? Y esa es un poco la idea. Mi situación ahora es intentar ser profesor o ser entrenador de personas que necesitan pues, ayuda y ese es un poco mi reto. El voluntariado siempre me gusta colaborar y trabajo con diferentes gestiones, pero esa es un poco la línea, ¿no? De líneas neurológicas que tenemos, con gente con esclerosis múltiple o gente con algunas enfermedades raras que podemos ayudarles con nuestros entrenamientos. Al hilo de lo que comentas del voluntariado, Fernando, la experiencia en Guatemala, porque sí que, vamos, he visto que llegó un momento en el que diste el paso, te fuiste a Guatemala de voluntariado y demás. ¿Qué supuso para ti? ¿Qué fue el punto de inflexión que te llamó a ti a vivir esa experiencia? Pues sí, yo jugaba en el Racing y bueno, pues estaba en una situación en la que, bueno, necesitaba no un cambio, sino una reflexión, ¿no? Porque, bueno, pues te ganabas dinero, estabas ahí, pero no eras del todo feliz, ¿no? Porque tenías mucha responsabilidad y tenías que... Y yo ya colaboraba con Intervida y me propusieron pues viajar para conocer un poco cómo se trabajaba ahí en Guatemala y no lo dudé y me vino muy, muy bien. O sea, creo que es muy recomendable poder ver este tipo de situaciones porque alrededor de tu zona, pues bueno, puedes ver pobreza, pero no ves eso, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tú estás preocupado porque si has jugado un día menos minutos o estás preocupado porque fulanito te ha puesto en el periódico en vez de un 2 te ha puesto un 1, te vas a dar cuenta en sitios que hay gente que no tiene ni para beber. O sea, que en un colegio pues había una pilastra de 2 metros cuadrados y lo que caía de agua, digamos, ahí era lo que se bebía ese colegio, ¿vale? Entonces,
este tipo de cosas, pues cuando las ves y cuando te das cuenta que eres un afortunado, pues valoras muchísimo más todo en la vida. Entonces, a mí me vino fantásticamente bien porque empiezas un poco a ver la realidad y que a veces cosas que te estaban preocupando y cosas que intentabas pensar demasiado, pues al final no dejan de ser unas cosas que no tienen sentido, ¿no? Viendo a gente sufrir tanto. Pues la verdad que sí, que yo creo que son experiencias que bueno, que al final, dentro de un mundo como el fútbol, que hay veces que, no sé si en la época de antes, yo creo que no tanto, porque estás más en contacto con la gente, pero igual ahora que están más en una burbuja, pues la verdad que siempre ayudan y en general también, es decir, fuera del mundo del fútbol, como es obvio, también ayudan desde. La entrevista brutal, Fernando. Yo, vamos, me he quedado bobado escuchándote y sobre todo con todas las cosas que nos has contado. Lo que vamos a hacer es pasar ahora a una parte de 3 jueguecillos súper rápidos y con esto ya empezaríamos a dar fin al programa, ¿vale? Vale, El primero de ellos te lo va a contar Pablo. Pues vale. sí, Fernando, esto es un juego rápido. Yo te voy a decir 10 nombres y tú me los defines con una palabra, lo primero que se te venga a la mente. Entonces, Vale. bueno, si quieres empezamos. El primero, Pedro Venga. Munitis. Pues pasión. Jorge Valdano. Eh, bueno, clase. Mono Burgos. Bueno, un fenómeno. Nando Yosu. El mejor. Quique Setién. Eh, especial. José María Gutiérrez Guti. Pues diría Guti, bueno, pues talento. Jorge D'Alessandro. Bueno, Jorge, guay. Mítico. Manolo Preciado. Pues un grande. Mirosaljevic, alias Mortadelo. Sí, sí, pues muy trabajador. Vale. Y Fernando Morán. Pues bueno, constante. Esa me la ha probado. No os he contado anécdotas de Alessandro, es verdad, tío. Pero Tenía ahí, yo aquí ahí, tenía yo aquí una, digo, si gritaba tanto en el vestuario como en el chiringuito. joder, macho, sí, eso era, bueno, fue 6 meses muy gracioso, macho. Pero eso para la próxima o hacemos otro monólogo sobre eso, ¿sabes? Sí, sí, vamos, se nos ha quedado alguna ahí en el tintero que nos ha causado curiosidad y no te hemos preguntado, pero bueno, como dices, habrá tiempo de más. Creo que David y Pablo tenían otro jueguecillo también rápido, David. Sí, David, sí, vamos a hacerte, Fernando, una serie de preguntas cortas entre Ángel y yo. Además, te vamos a ir cambiando de tema para que no te relajes en un solo tema, vamos a ir cambiando. Y nada, nos vas a tener que Vale, responder con la mayor sinceridad posible. venga, ¿Estás preparado? Vamos allá. ¿Cuál vale. es el defensa más pesado que te has encontrado? El más pesado, Fernando Hierro. Mm, Fernando, ¿me recomendarías una canción para escuchar antes de un partido? Para motivarme. Pues Switch a lo mine. El compañero más chupón. Y ojo, no quiero condicionar tu respuesta, pero Javi Guerrero dijo que eras tú. Qué cabronazo. Pues no, él no le voy a decir que es chupón, pero Hugo Porfirio. Fernando, ¿qué libro me recomendarías? Los pilares de la tierra. ¿El ex compañero con el que mejor te llevas? Pues oye, pues Javi, Emilio, cualquiera, son muy buenos amigos míos. ¿Una serie de televisión, Fernando? Pues no veo mucha tele, macho, la verdad. No veo mucho.
Yo me quedé en la época del doctor Mateo y eso, tío, que se hace como 15 años. Ahora no me da tiempo, tío. Entre el gimnasio y los partidos que veo poca tele, la verdad. Un partido inolvidable. Un partido inolvidable, pues bueno, un partido a mí que fue importante fue un debut que hice con el Real Madrid, que subí al primer equipo y jugué contra Butragueño. Butragueño estaba en el Atlético Celaya y era mi ídolo de siempre, entonces fue un momento pues, para mí especial. Tuve suerte de meter un gol y eso me ayudó un poco pues, para seguir entrenando con el primer equipo. Por supuesto, también el ascenso a la vuelta al Racing a Primera División, aquel partido con gol de Moratón. Y bueno, hay muchos partidos, ¿eh? No, sería muy complicado decirte solo uno. Vale, Fernando, una preguntilla. Antes habías contestado el jugador más pesado, creo que habías dicho Fernando Hierro. Yo soy un enamorado futbolísticamente de Hierro. Era tan pesado. Sí. Pues, siempre he visto vídeos, etcétera, que era un poco que iba al límite. Sí, era fuerte, ¿eh? Era un tipo fuerte. Las veces que he jugado contra él o cuando subíamos al primer equipo, en los rondos era increíble. Era un tipo que no se te ocurriera tirarle un caño ni nada, ¿eh? Pero ahora en veteranos entreno con él y es un tipo encantador y es un tipo que ayuda también a la gente joven. Pero cuando he jugado contra él, era un tipo que podías llegar al borde del área, pero ya pasar al área estando él era muy, muy difícil. O sea, o pasaba la pelota o no pasabas tú. Entonces, considero que él o Puyol, por ejemplo, Puyol, que pues, tuve que también jugar varias veces con él, eran centrales que eran espectaculares, pero que iban al balón, ¿eh? Eran duros, pero luego te cogían la mano y te levantaban, ¿no? Que creo que eso es lo que es de admirar. Vale, vale, vale. Fíjate, no me llama la atención lo de Hierro. Digo, en un rondo no le podías hacer un caño o cosas así que. Digo, joder, Se enfadaba, claro. madre mía. Y Fernando, yo, mira, ya aprovecho porque antes salió el tema de Alessandro y tal, nos hemos quedado aquí. Quería hacerte un par de preguntillas, ¿vale? Una de Alessandro, algo así que digas tú, joder, pues mira, no me puedo ir de aquí sin contaros qué pasó esto o era así o alguna anécdota curiosa. Y otra que también te quería preguntar, porque sé que coincidiste un poco con Valdano en la época de la cantera, ¿cómo es Valdano de cerca? Un poco, como hemos visto entrevistas y cómo transmite y tal, si transmitía igual como entrenador o como técnico al lado del equipo. Sí, bueno, para nosotros fue muy importante porque cogió, digamos, una serie de jugadores cuando él estaba en el primer equipo y nos subía a entrenar con ellos y te daba un poquito las pautas para poder, te hacía sentirte futbolista, ¿no? Yo recuerdo un partido que fui a jugar también con el primer equipo. Y recuerdo que el propio entrenador, Jorge Valdano, me dijo, Morán, si necesitas tirar algún caño o algo, hágalo, ¿sabes? Entonces eso era como algo muy nuevo, porque yo había estado como todo que tenía que ser muy metódico y bueno, el entrenador del Real Madrid te decía que tú disfrutaras jugando al fútbol, ¿no? Eso me sorprendió y esa capacidad que tenía no solo él, sino también Ángel Capa, que era su segundo, que era un tipo encantador y un tipo que sabía muchísimo de fútbol y así lo demostraron en toda su carrera, ¿no? Era un entrenador que tuvo la capacidad de decidir que Zamorano y Emilio Mavisca, que en un principio no eran digamos, de su cuerda y acabaron siendo los jugadores que ganaron esos trofeos, ¿no? Eso es un valor de un entrenador, que cuando un entrenador ve que tus jugadores, que a priori no contaba con ellos, juegan muy bien, toma, los sacó por delante de otros jugadores con más nombre, ¿vale? Y de Alessandro, pues bueno, mil cosas te podía contar. Contar un día que le pedimos si no entrenar el día 1 de enero, que era pues, fin de año, ¿no? Que si nos dejaba con sus familias. Y el hombre tiene una cicatriz muy grande de un partido que jugó en San Mamés. Y tiene una cicatriz que va, digamos, de todo el estómago, digamos, hasta la ingle, ¿no? Entonces, cuando le pedimos eso, se cayó y se puso como un loco. ¿Queréis un día de vacaciones? Y prácticamente se quedó desnudo para enseñarnos la cicatriz. ¿Sabes? Entonces nos quedamos todos así, alucinados del tío.
por supuesto, pues que entrenamos el día 1 al final, ¿no? Pero este era un tipo que era así, ¿no? O sea, de repente, pues, si consideraba que no eras muy expresivo, ¿no? Y, bueno, aprendimos mucho también porque tenía un método con unas hojas de la época del Atlético de Madrid. Esas hojas estaban manchadas, ¿eh? Pero tenía como un protocolo de entrenamientos y un legado, y lo tenía en unas hojas que tenían solera. Y el tío las sacaba y hacía ejercicios que ya hacía él 15 o 20 años antes, ¿sabes? Bueno, y aprendes de gente de este nivel que son todo pasión. Sí, sí, vamos, por los opuestos, por lo que puedo ver, ¿no? Más o menos. Justo, exacto, un tipo, pues bueno, pues más de capacidad de diálogo, y otro tipo, pues todo pasión, todo, venga, vamos allá al campo y con unas ideas que eran un poco, no novedosas porque ya se conocían, pero eran ideas suyas que tenía que ir o sea, a lo mejor hacíamos un rondo, por ejemplo, de los 11 contra 11 en un área. Entonces, y era casi imposible hacer cosas de estas, ¿no? Pero aprendimos mucho y siempre es bueno y gratificante en la vida pues conocer así entrenadores. Yo, Fernando, como antes te he escuchado mencionar que jugabas con los veteranos del Madrid, pues me gustaría que nos contaras pues quién es el crack del equipo, uno que se conserve bien, que digas, oye, este podría seguir jugando en primera. Sí, bueno, hay varios que están muy bien en forma, ¿vale? Como Arbeloa, por ejemplo, o Raúl, están bien. Butragueño me sorprende cuando viene a jugar, está bien y mete sus goles. Hay algunos que ya tienen alguna lesión o alguna problema que les hace pues, no estar al mismo rendimiento, pero bueno, como anécdota. Hubo un día que ha sido, fíjate, el mejor remate que he visto de cabeza, no ha sido de profesional, ha sido de veterano. Y era estábamos jugando un partido entre veteranos, nos mezclamos normalmente o a veces se mezclan para que haya jugadores de la generación a lo mejor del 60 a lo mejor, pues que puedan estar los García o Butragueño, con gente más joven o con la generación de Congo, de Emilio Amavisca o ya la gente nueva, Javi Guerrero, Tote, Pavón, etcétera, ¿no? Bueno, para no enrollarme, hay un córner, saca Rubén de la red y el balón va, digamos, casi al borde del área, digamos, entre el punto de penalti y el borde del área pequeña, pasado, ¿no? La pelota va pasada y veo a Santillana Santillana tiene la rodilla bastante fastidiada, ¿eh? Y Santillana tiene 60 y no sé cuántos, 61 tendrá, ¿no? Bueno, pues va corriendo hacia atrás, defendiéndole un joven, no sé quién era, si era Balboa o alguien, y yo veo que el balón va muy lejos y pienso, ¿a dónde va a ir a rematarla? Bueno, pues Santillana pega un salto, remata, suena la pelota con la cabeza, un sonido seco y mete un golazo por la escuadra que nos quedamos aplaudiendo los 22 jugadores veteranos, estuvimos un minuto aplaudiendo. El mejor remate que he visto con un tipo de 61 años. Imaginad este tío con 25. O sea, algo que te sorprende y que y denota, bueno, pues eso, ese aplauso de 22 jugadores que han jugado Champions y que han ganado Champions y han ganado ligas, ese aplauso porque demuestra la cualidad que tenía Santillana. Ya ves, se debe ver magia todavía en esos partidos de veteranos, estoy completamente seguro. Fernando, el último juego para acabar y con esto ya daríamos por finalizado este ratejo que echamos contigo, ¿vale? Nada, te voy a hacer unas preguntas cortitas, bueno, unas preguntas no, yo te voy a decir una frase y tú lo único que tienes que hacer es ponerle el final, ¿vale? Te lo dejo ahí y tú acabas la frase, ¿vale? La primera de todas, me retiré del fútbol sin haber cumplido el sueño de... Pues, no sé, haber ganado algún título. Vale. ¿Qué es lo que menos extrañas de tu época de futbolista? Pues la presión, digamos, ¿no? La necesidad de hacerlo bien, sí o sí. Vale.
¿cuál es el mejor consejo que recibiste? Pues que hay que ser constante, que al final llegar está bien, es fácil, pero lo más difícil es mantenerse. Fácil, fácil. Bueno, Fácil, fácil, pues sí. intento y no. Pero bueno, lo más complicado es estar muchos Sí, años, sí, ¿no? sí, En la élite. sí, sí, sí. Si volviera a ser futbolista, ¿cambiaría? Pues bueno, cambiaría a lo mejor más el ímpetu a lo mejor en las relaciones sociales. Intentaría pues cuidar más el contacto y bueno, pues con todo con todos los grupos, digamos, con todo el equipo, ¿no? A veces tenías tu grupo de amigos e intentabas acoplarte ahí, ¿no? Y eso a lo mejor hubiera sido mejor. Luego ya de mayor, ¿me entiendes? Que es mejor conocer las personalidades. Vale. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido. Fantástica, recordando cosas que ya lamentablemente en la vida las vas olvidando y mola recordar aquella etapa chula. Y a nosotros que estar contigo mientras no las cuentas, de verdad. Y la última de todas, el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es. Pues reto a Paco Pavón, el de Ciudadanos y Pavones, Ah, qué ¿vale? bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué grande. Pues, joder, fantástico. Vamos por nosotros, encantados, encantados de la vida Sí, de sí, Pavón. ya he hablado con él y encantado él, ¿vale? Genial, joder, pues de lujo. Fernando, que no sé qué tal te lo has pasado tú con nosotros. Muy bien, un ¿Has- placer, un placer. ¿Estuviste a gusto y estuviste bien? Súper bien, súper bien. Sí, Nada, sí, no, sí, no, muy bien. Bueno, hay muchas cosas que se podrían contar todavía, ¿no? Porque bueno, no hemos hablado tampoco mucho o de Quique Setién, o Manolo, bueno, pero bueno, ya iréis hablando con jugadores, porque la anécdota de Quique Setién, que cuando jugaba los partidos, digamos, de los lunes, era casi el mejor. O sea, se ponía a jugar y decías, joder, este entrenador podría seguir jugando, ¿sabes? Son anécdotas que yo, esas las recuerdo mucho o Nando Yosu, ¿no? Nando Yosu, es que no hemos hablado de él, pero nos salvó muchas veces y fue un entrenador que a mí, cuando él cogía el equipo, siempre me sacaba y me daba mucha confianza y yo le quiero muchísimo, la verdad. Pero sí, no, bueno, al final es que el Racing en un futuro vuelva a donde tiene que estar y que en esa época que estuvimos 8 años en primera, que no se valoró, yo creo, tanto, ¿no? Porque luego a la vista está que fue un reto increíble haber mantenido, pero siempre tenías un poquito esa necesidad o siempre había algunas dudas, ¿no? Y mira, si hubiéramos disfrutado más de aquello, pues hubiera sido mejor. pues sí, la verdad que sí. Que sí, se nos han quedado cosas en el tintero y nombres aquí tenemos apuntados en las hojitas que nos preparamos para preparar la entrevista, que bueno, al final pues es una hora más o menos lo que queremos estar contigo Claro. y se nos queda. O sea, pero bueno, como hay muchos días y como hay muchas horas, vamos, yo he estado súper a gusto, me lo he pasado súper bien y ya te digo, abogado, escuchando todas las cosas que nos has contado y sobre todo esas cosas que nunca llegaremos a saber si no tenemos la oportunidad de charlar con gente como tú, Fernando. O sea Muy que. bien, un placer. Y lo Muchas último, gracias. y lo último que quería decir es, tenemos escondido entre nosotros a un seguidor de la cuenta desde el principio, que es Fran, que le hemos invitado a venir al programa para que escuche un poco lo que es el podcast desde dentro y ha estado ahí calladito todo el programa. Entonces también darle las gracias sobre todo por la participación en la cuenta, que llevamos poquito tiempo. Y Fran, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas. Sí, he estado aquí de tapado, pero bueno, me ha encantado la entrevista, me he reído y bueno, un tío muy majo y nada, pues un placer. Sí, sí, nada, Igualmente. un placer Gracias. tenerte también ahí con nosotros y nada, que más seguidores como tú, que es lo suyo, que es lo que queremos. Así que nada, oye, espero que te haya gustado también la experiencia, Fran. Muchas gracias, muchas gracias. Por último, David, Pablo Ángel, ¿alguna cosa que decir antes de acabar? Yo tengo que decir que me ha encantado la entrevista, Fernando. La verdad que eres un crack y una persona súper llana. Ha sido, vamos, de agradecerte este rato que has pasado con nosotros porque me ha encantado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Yo por mi parte, Fernando, sabía que prometía, ya desde aquel año 2004 que estuviste en los Salesianos, sabía que iba a salir bien y nada, se me olvidó No hemos preguntar. hablado no hemos hablado del padre Levis, que sigue viviendo, Sí, y sigue sí, lo sé. hasta en El Salvador, macho. ¿Sabes? Estuve entre Mirosaljevic o el padre Levis y no sé por qué te puse Mirosaljevic, pero bueno, ya para la próxima te pregunto por el padre Levis. No pasa nada. Encantado, gracias. Gracias a ti. Yo, Fernando, pues me ha hecho mucha ilusión volver a saber de ti y porque al fin y al cabo has sido un jugador que creo que has estado 8 temporadas en el Racing, que es nuestro equipo, y lleva toda la entrevista pues ahí con una duda que no sabía si preguntártela o no, pero bueno, ya es la última oportunidad. ¿Por qué te llaman Caco Morán? Es que ahí hay un problemilla, porque o sea, Caco Morán es otro jugador, ¿eh? Caco Morán fue un jugador que es que jugó en el Numancia también y se equivocaron en la guía de marca, digamos, durante 2 temporadas aparecía Caco Morán y aparecía mi nombre, a mi cara, ¿vale? Entonces ya se empezó a hablar que Caco Morán, porque Caco Morán jugó en el Sporting. Entonces la gente que empezó a confundir y a mí me llamaban a veces Caco Morán. Hasta tal punto que en un partido me hicieron una entrevista y dijeron, ¡ay, Caco Morán! Y yo ya muchas veces ya ni decía nada, porque digo, no voy a ir contándolo todo, que fue un error de marca. Y el propio Caco Morán llamó a la televisión española, ¿sabes? Y dice, oye, que yo soy Caco Morán, que él es Fernando Morán, ¿sabes? Entonces, Caco Morán fue otro jugador. No sé si recordáis, un jugador que jugó en el Numancia y también en el Sporting, ¿sabes? Y ese era Caco Morán, lo que pasa que se equivocaron. Y ya en esa época, cuando salían los cromos y ya pues la gente tiraba y aparecía mi cara con ese nombre. Entonces, mi nombre era Fernando Morán y a mí me llamaban Morán, pero este chico se llamaba Morán, pero le llamaban Caco Morán a él. ¿Vale? Entonces, yo no soy yo Caco Morán. Pues nada, Fernando Morán, que un placer haberte dicho, pues repetir, un placer enorme haberte tenido, que muchísimas gracias, que ojalá más gente como tú, ¿vale? Porque es que da gusto poder repasar todo lo que hemos repasado y sobre todo con la tranquilidad que nos das para poder preguntarte lo que más o menos queramos saber. Así que no me queda más que decirte que muchísimas gracias y que seguro que habrá otra ocasión para charlar contigo. Seguro, cuando queráis. Un abrazo, ¿vale? Lo dicho, Vale, muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Chao. Chao, chao.